una palabra que desde que empezamos el ayuno para la BioFest estaba yo con esta palabra y obviamente estaba orando lo que nos marcaba el coach, ¿no? Los coaches cada mañana estaban ahí, pero antes de iniciar esas oraciones, antes de que las mandara el coach, yo estaba constantemente en esta palabra. Yo estaba ahí metido, clavado en esta palabra. La he intentado predicar 3 veces ya. No me dejó el Espíritu Santo predicarla. Y entonces he seguido estudiando, entonces le he agregado más cosas y todo. Entonces, pues a mí me van a aguantar 3 horas que traigo ya, de tanto que he ido viendo ahí. Incluso la conferencia se llama como le pusieron así a mi chamarra. ¿Cómo dice? ¡Oh, recibo el Espíritu Santo! Así se, eso ahí se ve. Así se llama esta conferencia de esta noche. Y cuando me decían, oye, ¿qué quieres que le pongan ahí a tu chamarra? Yo decía, esto porque fue lo que me marcó antes de la BioFest. Es lo que estuve viviendo ahí y es ahora, les digo, 3 veces le he querido compartir con ustedes. Dije, bueno, ya, la tercera es la vencida. Bueno, no fue. Dije, bueno, ahora es la cuarta, es la vencida. Y vamos a ver si lo logramos en esta noche, ¿ok? Bueno, Hechos capítulo 19 y vamos a empezar desde el versículo 1. Pablo en Éfeso es el título que viene en este capítulo en mi Biblia. Y dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, digan conmigo discípulos, les dijo en el versículo 2: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. ¡Wow! Versículo 2 dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y les digo, yo antes de empezar la oración ahí con los coaches durante el ayuno de la BioFest y que estaba ahí y después de la BioFest, y he estado yo constantemente en esta palabra y cada vez encuentro más referencia a esta parte donde dice: y recibiste al Espíritu Santo cuando creísteis. Y esto ya fue después del Pentecostés. Es algo bien interesante porque es Pablo, ahorita vamos a leer a quién más le sucedió algo parecido. Pero aquí Pablo, justamente, ya cuando iniciaba sus viajes misioneros, cuando ya empezaba a expandir el reino, Pablo, el reino de Dios, llegó precisamente, y la primera particularidad que vemos acá es que él llega con discípulos. Él llega con creyentes. De hecho, algunas otras versiones dicen así, que Pablo les pregunta, dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Recibiste el Espíritu Santo después de que creíste en Cristo? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? ¿Cuando creyeron? ¿Cuando recibieron al Verbo? Es decir, ya eran creyentes. A mí lo que me habla aquí es que hay 2 tipos de cristianos, y es ahí, y después vi que hay un debate que si eran cristianos, que no, pero para mí es muy claro. Yo sí veo que Pablo está hablando de creyentes, de gente que ya había recibido a Cristo, que ya había iniciado incluso una iglesia, pero Pablo llega ahí con ellos. Son creyentes, ¿y qué les pregunta Pablo? ¿Recibiste al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dicen: ni siquiera. Di conmigo: ni siquiera. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
Vemos dos tipos de creyentes entonces. Aquellos que han creído, pero que no han recibido al Espíritu Santo. Y aquellos como nosotros, los privilegiados, que hemos nacido en iglesia, donde hemos creído y donde hemos recibido al Espíritu Santo. Y tan afortunados que somos de tener pastores que nos han enseñado no solamente a creer, no solamente a leer sobre el Espíritu Santo, sino a recibirlo constantemente, a tener experiencia, a tener una relación con el Espíritu Santo. Podemos, iglesia, decir que somos grandemente afortunados. El coach platica justamente hace unas prédicas, él contaba algunas oraciones, ¿no? Que cuando vamos a otras iglesias, cuando lo acompañamos a él o al voz, a nuestros pastores, y vamos a otras iglesias donde son invitados porque quieren escuchar acerca del Espíritu Santo, quieren recibir acerca del Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros que tenemos ese privilegio de poder ir con Él y estar ahí con ellos y ver cómo es decir, uno no se puede explicar cómo hay creyentes que no han experimentado lo que nosotros experimentamos. Esta conferencia, esta palabra del día de hoy es precisamente para animarnos y para ver lo grandemente privilegiados que hemos sido. Porque una de las cosas que justamente yo me preguntaba es, pero si hay cristianos que no han recibido el Espíritu Santo, entonces ¿cómo lo hicieron? Y Pablo aquí justamente nos explica en el versículo 3. Dice, entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos dicen, pues en el bautismo de Juan. Pablo le agrega, bueno, es que ustedes lo que han recibido es ese bautismo de arrepentimiento. Porque Juan precisamente es lo que predicaba, que nos arrepintiéramos de los pecados para que pudiéramos recibir al Cristo que venía. Y entonces aquí Pablo dice, bueno, ustedes han recibido precisamente ese bautismo de arrepentimiento que les ha permitido recibir a Cristo. Y entonces esos cristianos quedan así. Fíjense, el Espíritu Santo viene, le revela a Cristo, le revela esa necesidad que tenemos de Cristo para perdón de nuestros pecados. Es el mismo Espíritu que viene y nos hace ver la necesidad que tenemos de voltear nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida de esos malos caminos para regresar hacia el camino del Señor. Es ese mismo Espíritu Santo, pero hasta ahí se queda. Porque Pablo dice, porque con Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Pero cuando oyeron esto, justamente fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué trae entonces Jesús? ¿Con qué nos ha bautizado Jesús? Con el Espíritu Santo. Yo veía y decía, Señor, ahora puedo entender cómo podemos ir a otras iglesias, cómo podemos ver otras iglesias, cómo podemos ver iglesias enormes, multitudes. Podemos ir a reuniones de miles de personas y no conocen al Espíritu Santo. No lo conocen como nosotros lo conocemos, iglesia. No lo han experimentado como nosotros lo hemos experimentado. Y es a la vez un privilegio, un honor para nosotros. Es para darle gracias. Señor, ¿qué viste en nosotros para no solamente salvarnos, no solamente que nos arrepintiéramos de nuestros pecados y empezar una vida de discípulos? Porque es lo que dice la Biblia, que Pablo encontró discípulos, gente que ya había empezado a caminar en la vida en Cristo, pero no habían recibido al Espíritu Santo. Pero nosotros sí. Pero nuestra iglesia sí. Nuestra iglesia tiene congresos los viernes, los domingos. Tenemos un convivio de servidores y sucede, llueve oro del cielo. Hay una Viva Fest y desde antes nosotros estamos ya sintiendo su poder, estamos experimentando. Y en el Viva Fest
se voltean las cosas, recibimos el fuego. Hay un Pentecostés en nuestra vida. Apláudele a Cristo, sí. Porque justamente a mí me llamaba la atención esta parte. Yo decía, bueno, pero ¿cómo es posible? Bueno, sí es posible. Aquí lo está explicando Pablo. Y es también es un fundamento bíblico para que cuando ustedes les pregunten, oye, ¿y por qué imponen manos? ¿Por qué van ahí y caen? Bueno, es lo que hizo Pablo. Para poder impartir al Espíritu Santo, les recordó a Jesús, les explicó justamente, tú te arrepentiste, hubo un arrepentimiento en tu vida, por lo cual empezó a Cristo a trabajar y empezaste a ser discípulo de Cristo. Pero dice, pero hay algo más, necesitas al ayudador, necesitas a aquel que vino después de Cristo. Por eso es que no tenemos a Cristo. Cristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque viene a ustedes el ayudador, el consolador. Dice Cristo, yo me voy a apartar, pero el Espíritu Santo se va a quedar en medio de ustedes. La clave es exactamente recibir al Espíritu Santo. Qué privilegiados somos, iglesia, para poder vivir la iglesia empoderada por el Espíritu Santo. Qué privilegiados somos. Y es algo que me hablaba constantemente. Yo venía y leía y otra vez lloraba ahí. Y es lo que yo sentía, es lo que impactaba en mi corazón. Decir, qué privilegiados somos de ser una iglesia de avivamiento. Una iglesia no solamente con manifestaciones pentecostales. Incluso nuestro pastor nos dice, nosotros no somos pentecostales, nosotros somos iglesia del Espíritu Santo. No nos quedamos con la manifestación, recibimos al Espíritu Santo constantemente. Y eso nos hace recibir una y otra vez nuevas manifestaciones. Justamente el domingo pasado les comentaba, tuvimos aquí una reunión de servidores de la Viva Fest. Y mientras estaba dirigiéndonos unas palabras, unas promesas, el coach hacia nosotros, empezó a llover oro. Y algunos lo vieron, algunos no lo vimos. Terminó la reunión, se quedaron aquí nuestros pastores y después estaban mandando videos de cómo claramente se veía cómo estaba lloviendo el oro sobre los que estaban aquí en el Laudes. Manifestaciones distintas. Porque nosotros no buscamos la manifestación. Sus pastores nos han enseñado no a buscar la manifestación, sino a buscar la presencia, sino a recibir constantemente al Espíritu Santo. Amén. Amén. Hechos 8. Vamos a regresarnos. Hechos 8, versículo 15. Vamos desde el 14 para entrar en el contexto. Aquí es Pedro y Juan. Empecé con Pablo, pero aquí era Pedro y Juan antes de que Pablo iniciara su ministerio. Aquí estaba Pedro y Juan, poquito después del Pentecostés. Y dice así, 8:14 de los Hechos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido, escuchen, había recibido la palabra de Dios, el verbo, a Cristo. ¿Qué habían recibido? A Jesús. Entonces, cuando los apóstoles oyeron que Samaria estaba teniendo este recibimiento por parte de la palabra del evangelio, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido a Samaria, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibieran ¿a quién? Al Espíritu Santo. Creyentes que empezaban a formar su iglesia, que empezaban precisamente a caminar como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos. Fueron enviados Pedro y Juan para que pudieran recibir ¿a quién? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Nos lo dice el versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hacían Pedro y Juan?
les imponían las manos y recibían los de Samaria. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Así que cuando tu familia te pregunta, ¿y por qué pasa eso? Cuando tus invitados vengan, ¿y por qué vienen, imponen y caen y pasa ese tipo de cosas? Le dices, porque así es la iglesia. Porque así es el orden que Dios marcó. Somos una iglesia que hemos recibido al Espíritu Santo. Y no solamente hemos sabido recibirlo, sino que nuestros pastores han sabido, ¿saben qué? Retenerlo. Tenerlo acá. Nos lo han enseñado, iglesia, a que constantemente vayamos y recibamos al Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que haya iglesias, cristianos, familia tuya que creen en Cristo, pero que no han visto esta parte súper importante, que es recibir el Espíritu Santo y comenzar una relación con el Espíritu Santo para ser empoderados por Él. El Espíritu Santo ha estado en toda nuestra vida cristiana. Es quien al inicio nos revela a Jesús, quien nos ha mostrado su palabra, quien la ha iluminado y quien nos ha revelado a Cristo. El Espíritu Santo es quien nos ha guiado y traído a esta iglesia, quien te ha dado las instrucciones para tu vida, quien te ha librado de todo mal, quien te ha sanado, quien te ha embarazado de una visión. El Espíritu Santo es el ayudador de toda tu vida espiritual. ¿Qué podemos hacer sin el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo quien te lleva a adorar a Jesús. Es la presencia de Dios en nuestras vidas, quien nos abraza, quien nos consuela, quien nos anima. Y aún así la pregunta de Pablo en esta noche es vigente. ¿Has recibido al Espíritu Santo? Léanla ahí en mi chamarra. Ahí está. ¿Has recibido al Espíritu Santo, iglesia? ¿La hemos recibido? ¿Lo hemos recibido al Espíritu Santo? Sí, claro que sí. Claro que le hemos recibido. Para nosotros es parte de nuestra vida espiritual. Para nosotros es una persona que está constantemente con nosotros, que reconocemos no solamente su obra para traernos a los pies de Cristo, sino ahora su obra para madurar en la fe, para madurar espiritualmente, para mantenernos fieles, leales a nuestra iglesia, a nuestros pastores. Es el Espíritu Santo ahí. Esta parte de recibir al Espíritu Santo es reconocer que está el Espíritu Santo en nosotros. Hay cristianos que no le reconocen. ¿Saben la historia de nuestros pastores de la iglesia? Que precisamente incluso fueron atacados, fueron desechados de esta nación por abrazar el Espíritu Santo, sus manifestaciones, su poder. Gracias a Dios esto está cambiando en este tiempo y nos está tocando vivir ahora otras situaciones donde ahora anhelan. Ahora por eso los invitan, por eso es que tienen tantas invitaciones, por eso es que están anhelando, porque México está viviendo este avivamiento que nosotros hemos disfrutado durante tanto tiempo. Ahora estoy ciertamente seguro que las iglesias en México van a estar constantemente recibiendo al Espíritu Santo. Que ellos son ahora nuestros pastores, justamente el Pablo, el Pedro, el Juan de estos tiempos, que van, imponen manos para que reciban el Espíritu Santo. Yo no sé cómo no los invitan más. Yo no sé cómo no los invitan más. Pastor, si estás escuchando esto, aprovecha. Es bíblico. Se los puedes decir, como en Hechos 8, como en Hechos 19, pastor. Coaches, vengan. Porque es lo que necesita, es lo que necesitamos en estos tiempos. Tener una iglesia, nos lo ha dicho el coach, nos lo ha dicho el boss. ¿Qué necesitamos? Una iglesia como el tiempo de Pentecostés. Ustedes han leído Hechos, y si no lo han leído, léanlo por favor. Porque es justamente la vida cristiana que debemos de estar viviendo, que estamos viviendo.
al menos en nuestra iglesia. Si en tu iglesia todavía no lo viven, o tú eres parte de esta iglesia y no lo vives, arrepiéntete. Arrepiéntanse y reciban al Espíritu Santo. Y reciban al Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? Recibir al Espíritu Santo es algo constante que debemos saber para nuestras vidas. Es parte de nuestra vida espiritual. No basta con recibirlo los domingos, no basta con recibirlo los viernes. No basta con recibirlo un momento en la mañana. Es una vida espiritual constante. Es una vida de saber. El recibir al Espíritu Santo significa precisamente mantenernos alerta de su presencia. Estaba orando ahora en el ayuno, les digo, en el Aviafest, y después ha sido mi oración. Es cada vez que me acuerdo, te recibo, Espíritu Santo. ¿Dónde estás, Espíritu Santo? ¿Dónde estás? Voy y cada mañana ahora voy, lo primero que le digo: Señor, aquí estoy. Te recibo, Espíritu Santo. Muéstrame más a Jesús, muéstrame más en su palabra. Muéstrame, Señor, para que a las 6 de la mañana que empiezan los coaches a darnos una palabra fresca, yo pueda recibirla, yo pueda ser impactado mi corazón y estar constantemente ahí recibiéndole al Espíritu Santo. Creo que todavía no los he convencido. Voy a ver si con esta, si vamos a Juan. Juan capítulo 7. Y vamos a leer en el versículo 37. Es Jesús el que está hablando y dice así, versículo 37: y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, y si ven en su Biblia, Espíritu con mayúscula, ¿ok? Del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué estaba anunciando Jesús? Justamente cómo teníamos que recibir al Espíritu Santo. Es una promesa que le da precisamente a la iglesia y le dice, y hay claves aquí muy importantes. Primero dice: y el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Agua viva es un símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Porque justamente dijo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Vean el orden, que es el mismo orden que Pablo, Pedro, Juan, todos habían después entendido. Lo primero que es creer en Jesús. ¿Quién nos da esa revelación? El mismo Espíritu Santo. Pero dice: correrán de tu interior agua viva si le recibiesen. Si le recibimos al Espíritu Santo, ¿qué va a correr de nuestro interior? Agua viva. Pero no puede correr de nuestro interior sino que pasa antes, si no nos llenamos antes de esa agua viva. Ahí está el Espíritu Santo. Y está constantemente obrando en nuestra vida, nos protege, nos consuela, nos ayuda en nuestro trabajo, nos ayuda en nuestro matrimonio, nos trae, nos revela, nos recuerda cosas, nos atrae a su iglesia. Pero vean la diferencia que es que cuando nosotros conscientemente
le recibimos al Espíritu Santo y nos llenamos de Él para que brote de nosotros, ¿qué? Es agua viva. Es agua viva. Chicharito, ayúdame con el slide siguiente, por favor. Vean la clave que está acá. Primero, una convicción profunda de que carecemos del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dice: hey, el que tenga sed, venga y beba. ¿Qué tenemos que tener nosotros? Esa convicción de que necesitamos al Espíritu Santo. Muchas veces venimos a la iglesia, vemos que hay manifestaciones, que está la presencia, que se está manifestando en otros, pero en nosotros no pasa nada, no está ahí. ¿Saben por qué es? Porque dijo Jesús: hey, si tienes sed, si tienes esa convicción profunda de que careces, de que lo necesitas a Él, entonces ¿qué va a pasar? Él nos va a saciar de su agua viva. Pero lo primero que tenemos que tener es precisamente esta convicción profunda de que le necesitamos, de que carecemos de su Espíritu. Segunda clave, número 2, un deseo por lo que Dios ofrece. Un deseo por lo que Dios ofrece para nuestras vidas. Prosperidad, santidad, poder, milagros. ¿Qué es lo que el Señor te ha prometido? Pero otra vez, lo que necesitamos es tener conciencia, saber que necesitamos, desear eso de lo que Dios nos ofrece. Y lo primero que ofreció Jesús, vean acá, Él les dijo: hey, si alguno tiene sed, venga de mí y beba. Y beba. ¿Qué nos ofreció primero Jesús? El Espíritu Santo. No lo podían entender sus discípulos, porque precisamente tenía que pasar que Jesús fuera crucificado y después fuera resucitado por el mismo Espíritu, viniera, se manifestara y después fuera llevado a la gloria para que el Espíritu Santo se quedara en medio de nosotros. Pero es el anuncio que le estaba diciendo. Por eso está aquí diciendo Jesús: hey, si tienes esa sed, si tienes esa convicción, si tienes ese deseo profundo por lo que te estoy ofreciendo, te voy a dar todas las promesas, te voy a dar todas las riquezas, te voy a dar todo lo que tú anheles. Pero lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Desear al Espíritu Santo. Tener esa convicción de que realmente lo necesitamos. Y número 3, disposición por sacrificar todo por Él y su obra. Disposición por sacrificar todo por Él y por su obra. Vean los apóstoles, una vez que entendieron, porque en este momento, aquí estaba empezando el ministerio de Jesús cuando les anuncia esto no lo entendieron los apóstoles. Lo entendieron después en el Pentecostés, cuando fueron llenados completamente por el Espíritu Santo y entendieron todo esto, ya fue revelado toda esta parte. ¿Qué hicieron los apóstoles? Dejaron todo por consumar la obra que les había encargado Jesús. Recibir al Espíritu Santo es precisamente tener esta convicción, este anhelo por Él, por su obra, pero estar dispuestos a sacrificarnos por Él y por lo que nos pida hacer. Vean a nuestros pastores, sacrificaron todo, incluso su ministerio. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra que el Espíritu Santo los estaba llevando a hacer. Iglesia, ¿estaremos dispuestos a ello? ¿Estaríamos dispuestos a ello? Porque recibir al Espíritu Santo no es cosa menor, Nuestra vida la podemos llevar así bien chévere. Recibimos a Cristo, nos aprendemos la Biblia y vamos a llegar a la gloria, porque finalmente somos creyentes, creemos en Cristo, y esa es la condición, la promesa de que seremos salvos. Pero aquí nos están hablando, Jesús nos habló y después los apóstoles nos están hablando de un nivel mayor, de compromiso en nuestra vida espiritual.
Porque el Espíritu Santo no nos está llevando solamente por la manifestación, no solamente para que ruedes aquí los domingos de un lado para otro, o para que puedas tener testimonio de esas grandes obras, sino nos está llenando para empoderarnos y salir a hacer la obra que nos ha encomendado. Déjeme pensar, porque luego se nos olvida. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Y dice: bueno, ¿cuál es la Escritura? Fácil, abajo en tu Biblia, si es de las buenas Biblias, trae una referencia y puedes ir a Zacarías 14:8. Zacarías 14:8, me lo ponen ahí en la pantalla. Si no, ya lo encontré, no se preocupen. Zacarías 14:8. Fíjense lo que dice acá. Dice: acontecerá también en aquel día que saldrá de Aviva México aguas vivas. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Aviva México aguas vivas. La mitad de ella saldrá hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. ¿Qué es lo que estaba anunciando Jesús? Para aquellos que recibamos al Espíritu Santo, para aquellos que retengamos al Espíritu Santo y estemos dispuestos a sacrificar todo por su obra, dice: saldrá aguas vivas, saldrá agua viva, saldrá agua viva, saldrá agua viva, hacia el oriente, hacia el occidente, en cualquier época del año. No te preocupes si es invierno, si la situación se ve mal, si la situación en el país se ve mal, si la situación en el mundo se ve contraria. La promesa de Jesús es: te llenas del Espíritu Santo, va a salir vida de parte tuya, va a saltar esa agua viva de tu interior. Vamos, iglesia, emociónate. Vamos, iglesia, emociónate. Se me hace que no han visto lo que nosotros hemos visto en otras iglesias. Se me hace que necesitan creer. Yo nací en esta iglesia. Yo me acuerdo que sentado ahí y estaba ahí, y yo llegué con las manifestaciones del Espíritu Santo. Y me sentaba las primeras veces y yo nada más veía: ¡qué locura! Y el de al lado lloraba, y el del otro lado ebrio, y el de adelante riéndose, y el de atrás. Y yo decía: ¿qué onda? Pero me quedé, pero el Espíritu Santo me pegó. A ti que te da ñañaras invitar a alguien, porque si va a haber una manifestación del Espíritu Santo, te puedo decir, yo soy un testimonio de ello. Yo llegué aquí en medio de las manifestaciones y eso me hizo quedarme ahí. Eso me pegó en el asiento. Y eso, ¿sabes qué hizo? Anhelar las manifestaciones en mi vida. Y decía: bueno, si a estos locos les pasa eso, ¿por qué a mí no me pasa eso? Recibí a Cristo como 200 veces. Yo se los he contado. Me decían: ya no tienes que bajar. No, yo sí quiero bajar, porque para mí era como este rollo de así, y a lo mejor empiezo a tener alguna manifestación. Hasta que un día pasó. Y pasó, y pasó, y pasó, y pasó. Y yo pensé que hacían las iglesias cristianas. Y la primera vez que acompañé precisamente al Voz con otro líder de alabanza, fueron a ministrar y me invitó el líder de alabanza. Y ahí fuimos, ¿no? Y yo decía: órale, esta iglesia no pasa nada. Sí, ¿qué pasa? Pues cantaron esto y todo, predicó el Voz y todo, y empezaron, me acuerdo que empezaron liberaciones. No, fueron las primeras veces que yo vi así, gente liberarse así, pero toda la iglesia fue liberada. Y ahí fue donde yo me gradué de decán, porque yo nada más medio cachaba a algunos, porque me decía ese líder de alabanza: pues cáchalo. Y digo: sí, pues yo ni entendía. Pero caían y era manifestación. De repente ya cuando me hacían señas: vámonos. Y pues ya nos fuimos, ya me fui. Igual, me subí ahí el coche con ellos y pues ya yo así, impactado. Pero esa es nuestra iglesia. Esos son nuestros pastores. Y no pasa. Yo lo que quiero mostrarles, que es lo que me mostraba el Espíritu Santo, es que somos grandemente privilegiados, iglesia.
esta conferencia solamente la está escuchando la pastora Esther, nuestros otros pastores están ministrando allá. Pero quiero hacerles notar que somos grandemente privilegiados, somos afortunados miren, no solamente entre la gente del mundo, que eso ya es una gran ganancia, ¿sí me entienden? Pero entre los cristianos, nosotros somos de otra élite. Nosotros somos de otro abolengo, si puedo ponerlo así. Y ya sé que me van a criticar. Ay, ¿cómo dices eso? Que no sé qué. Pues ahí lo dice la iglesia, lo dice la Biblia. Si quieres ser de nuestro club, pues únete. Recibe al Espíritu Santo. Que se te quiebre eso en tu mente y empieza a vivir como Cristo mandó a su iglesia. Juan 14. Bueno, les quería dar esas Zacarías porque si no después dicen, bueno, ¿cuál escritura? Ya se las di, ya saben. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan, ¿qué les dije? 14, gracias. Juan 14, versículo 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús. Y vean esto tremendo, vean, escuchen esto. Dice, si me aman, dice Jesús, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. Jesús está rogando al Padre. Jesús rogó y dice, y rogaré, O sea, Jesús está rogando al Padre. ¿Para qué? Para que os dé otro consolador. Consolador con mayúscula. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros sí le conocemos y mora en nosotros y estará con nosotros. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué promesa de Jesús! ¡Qué promesa! Y gracias a Dios porque nuestros pastores la agarraron y la hicieron suya. Y dijeron, tú Jesús prometiste que tú rogarías al Padre para que el Espíritu Santo ahora estuviera en nosotros y nosotros pudiéramos conocer. Este verbo es el mismo de la intimidad, de conocer al Espíritu Santo, de tener ese privilegio de poder ir cada mañana, cada tarde, cada noche y poder vivir en el Espíritu Santo, saber que es una persona y que es el que nos revela a Jesús, es el que nos enamora. Este año, ¿cómo se llama? Enamorados del Espíritu Santo. ¿Sabes cómo yo me he enamorado más del Espíritu Santo? Gracias a su palabra, gracias a que le recibo, gracias a que vengo a su palabra, gracias a que no me pierdo ni una mañana, gracias a que no me pierdo las reuniones de los viernes, de los domingos. Predique quien predique, esté quien esté en la alabanza, porque sabes que yo vengo a buscar su promesa y decirle, Espíritu Santo, tú has prometido estar sobre nosotros, estar con nosotros, estar en medio de nosotros, arriba, abajo, izquierda, derecha. Pues Señor, yo de aquí no me voy. Yo te recibo, Espíritu Santo. Yo te recibo, Espíritu Santo. Bienaventurados los pobres de espíritu, dijo Jesús, porque ellos heredarán ¿qué? El reino de los cielos. ¿Sabes qué es eso? Reconocer que necesitamos del Espíritu Santo. Reconocer que somos pobres de espíritu, que sin Él nada somos, que sin Él no podemos vivir, que sin Él no podemos avanzar en nuestra vida espiritual. Una vez que le hemos conocido al Espíritu Santo, yo no sé cómo hay gente que le puede dar la espalda. Yo no sé cómo hay gente que después diga, no, eso nada, eso es pura control mental.
ese es puro rollo ahí. Yo digo, después de haberlo vivido, no sé, Señor, líbrame, líbrame, Señor. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Tenemos una prioridad, iglesia. Muéstramela, este chicharito, por favor. Tenemos una prioridad en nuestra vida: recibir y ser llenos del Espíritu Santo. Esa es nuestra prioridad de cada mañana, iglesia. Recibir y ser llenos del Espíritu Santo. Recibirlos como tu herencia, recibirlo como nuestra herencia eterna y apropiarnos de Él hasta que puedas decir: Él es mío, Él es mío, Él es mío, y yo soy de su propiedad, y yo soy de su propiedad. No es suficiente haber sido encontrado por el Espíritu Santo, tengo que seguir encontrándolo. Esa es nuestra prioridad. Esa es nuestra prioridad. Porque el Espíritu Santo nos encontró, nos trajo a los pies de Jesús, pero se queda ahí. Se queda ahí. Y ahora que nosotros sí le conocemos, nosotros sabemos de su persona, sabemos que es una promesa, sabemos que es el mismo Dios que levantó a Cristo de la muerte. Ahora tenemos que seguirle encontrando. No te quedes en la orilla. Esto nos lo han predicado varias veces. No nos quedemos nada más en la orilla. Cuando hablan nuestros pastores de esa profundidad en el Espíritu, es precisamente conocerle más, conocer una nueva manifestación de Él, conocer una nueva palabra, una nueva revelación. Puedes leer el mismo. ¿Saben cuántas veces he leído este versículo de Hechos 19? Lo he estado leyendo ya por un mes y sigo ahí. Cada mañana voy y solamente le digo: Espíritu Santo, hoy vengo aquí solamente a recibirte. Y vuelvo a leer ese versículo. Pongo ahí 2, 3 adoraciones que sé que le gustan a Él y se me hace que me gustan más a mí, pero no importa, porque estoy ahí recibiéndole y estoy ahí en esa relación con Él. Y eso es lo que nos llama el Espíritu Santo, a no quedarnos nada más en la altura de las rodillas ahí, de que nos llenamos aquí los domingos cuando viene el Espíritu Santo y salimos llenos, pero salimos de aquí y se nos olvida. Es una constante de estar recibiendo al Espíritu Santo. No es suficiente haber sido encontrado por el Espíritu Santo. Tengo que seguir encontrándole. Y Él es nuestro ayudador. Hay veces que no va a pasar nada. Hay veces que vas a llegar ahí y digo: no estuviste hoy. Sé que estás aquí, pero no te sentí. No importa, mañana, más tarde, en la noche, te voy a encontrar, Espíritu Santo. Te me escondiste hoy, pero te voy a encontrar. Sé dónde estás, Espíritu Santo. Te voy a seguir buscando hasta encontrarte. Y sé que es parte de esa relación ahí con Él, de llenarme, de buscarle, de que Él se separa para ver qué hago, para ver si me desanimo. Pero digo: no, mañana otra vez estoy contigo hasta volverte a encontrar, Espíritu Santo. Qué privilegiados somos, iglesia. Qué privilegiados somos, iglesia. ...120 discípulos en el Pentecostés. Pobres, analfabetas, pescadores, insignificantes todos ellos para el imperio romano. Y esta era la iglesia de Cristo, que tenía que empezar a expandir el reino de los cielos en la tierra. Insignificantes ellos. Y son a los que Cristo llamó para decir: hey, ahora inicia, porque el Espíritu Santo ya vino sobre ustedes, y ahora sí, a cumplir la obra que les he llamado a hacer. Y fue justo lo que hizo ese pequeño puñado de creyentes, pero no cualquier creyente,
sino que él ahora empoderado, lleno del Espíritu Santo, sabiendo de qué eran capaces en el Espíritu Santo. Y voy a terminar con lo siguiente porque ya los veo cansados. Vean lo que dice Spurgeon. Saben que a nosotros nos encanta Charles Spurgeon. Vean lo que dice ahí. Ahí te lo voy a ir marcando, Chicharito, no te me vayas a adelantar. Gracias. Dice, ¿algún hombre sabe lo que haría el Espíritu Santo? ¿Algún hombre sabe lo que el Espíritu Santo podría hacer con él? ¿Algún hombre sabe lo que el Espíritu Santo podría hacer con él? Pregúntatelo tú. ¿Tú sabes lo que el Espíritu Santo podría hacer contigo? ¿Qué te imaginas que el Espíritu Santo podría hacer contigo? Siguiente, Chicharito, por favor. Decía esto Charles Spurgeon. Creo que el más grande, el más hábil, el más apto, el más fiel, el más santo hombre de Dios podría haber sido aún más grande, más apto, más hábil, más fiel y más santo si se hubiera puesto completamente a disposición del Espíritu Santo. Todavía no sabes de lo que eres capaz en el Espíritu hasta que nos pongamos en disposición completamente de Él. Siguiente, Chicharito. Estamos limitados en nosotros mismos, no en el Espíritu Santo. Si tú eres un creyente de los que todavía no le has rendido toda tu vida al Espíritu Santo, que todavía estás dudando, que ves lluvia de oro, que ves cómo te brota aceite de las manos a otros, que ves esas manifestaciones, pero no te has rendido todavía a Él. Esto es lo que te dice Spurgeon. Estás limitado en ti mismo. En el Espíritu Santo no hay límite. ¿Qué podría hacer el Espíritu Santo en nosotros si nos rindiéramos completamente a Él? Si pusiéramos toda nuestra vida a su disposición. Última, Chicharito. Vean lo que dice Spurgeon. Oh, hermanos, la iglesia es débil hoy porque el Espíritu Santo no está sobre sus miembros como podríamos desear que estuviera. Spurgeon hace años que escribió esto. No sé cuántos, por eso no los dije. Muchísimos años. Y él ya veía esto en la iglesia. Dice, la iglesia es débil hoy porque el Espíritu Santo no está sobre la iglesia como podríamos desear que estuviera. Diga, el débil fuerte soy, pero somos fuertes a través del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué necesitamos? Lo que dijo Jesús, si tuvieras sed. Si tuvieras sed. Si vieras esa necesidad que hay en ti, si reconocieras que hay esa necesidad de ti, en ti, del Espíritu Santo, de su obra, entonces Él podría usarte para cosas mayores. Yo lo veo en mis pastores, cómo han puesto su vida, han dispuesto todo para la obra del Espíritu Santo. Y vean cómo los usa. Vean cómo el Espíritu Santo está con ellos. Es un reto el que nos está llamando, iglesia, en esta noche. Lo que nos está diciendo, hey, si tuvieras sed y vinieras a pedirle al Espíritu Santo que te llenara una vez más hoy. Si vinieras y le reconocieras que le necesitamos, que hay debilidades en nosotros, que esa debilidad individual después se proyecta en la debilidad de la iglesia y que necesitamos de Él.
Algunos de ustedes que no los veo el viernes, después les pregunto, ¿por qué no te vi el viernes? Es que el cumpleaños, es que el concierto, es que el trabajo. Y a mí me da un coraje y me entristece. Imaginemos cómo se siente el Espíritu Santo por ello. ¡Qué privilegio tenemos, iglesia! Tenemos que valorar, como cantaban hace un rato las chicas del coro. Nos persigue su bendición, nos persigue, nos ha perseguido su fidelidad tantos años. Ahora nos corresponde a nosotros aferrarnos a Él. Aferrarnos a Él. Y tú dirás, bueno, es una reunión más, bueno, es un viernes, la escucho. Por el internet ya se siente su presencia. No solamente eso, iglesia. No solamente es eso. Es venir y reconocer que le necesitas. Es venir y aprender cómo bajar su presencia en tu casa. Porque sé que algunos de ustedes nunca han sentido la presencia del Espíritu Santo en su casa. Tienen que venir aquí a la iglesia para sentirla, y no está mal. El problema es que no has aprendido a recibirle ahí, en tu cuarto de oración, porque a lo mejor ni tienes cuarto de oración, ¿no? Tienes que aprender a vaciarte delante de Él, a reconocer delante de Él que le necesitas, que necesitas de su agua viva, que necesitas de su amor. Hola, no queremos que te desconectes sin antes escuchar este mensaje. Dice la palabra de Dios que si nosotros creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Él es nuestro Salvador, entonces vendrá vida eterna. Así que con esta sencilla oración, si tú no le has abierto la puerta de tu corazón a Jesús, dice que Él está tocando la puerta en nuestro corazón para entrar en Él y tener una comunión. Y eso es lo que necesitamos, no solo saber de Jesús, sino ahora aceptarlo como nuestro Señor y Salvador y empezar una comunión con Él. Si tú lo quieres recibir en tu corazón, haz conmigo esta sencilla oración. Cierra ahí tus ojos, si quieres bajar tu rostro, como tú gustes, ahí donde quiera que estés, pero cree esta oración con tu corazón y confiésala con tu boca y dile: Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias, querido Padre, por enviar a tu precioso Hijo a este mundo y morir por nosotros. Te doy gracias, Jesús, porque tomaste mi lugar en esa cruz y derramaste tu sangre para que yo hoy, confesando mis pecados, tenga ese perdón de pecados y se limpie mi vida. Hoy te pido perdón por todo aquello que haya hecho, consciente o inconscientemente, que haya ofendido tu corazón. Te doy gracias y te pido que me perdones, que me laves con tu preciosa sangre. Hoy recibo la vida eterna a través de tu sacrificio y confieso con mi boca que eres mi Señor y que eres mi Salvador, y lo creo con todo mi corazón. Te doy gracias, querido Padre, porque desde este día soy llamado hijo, hija de Dios. Amén. ¿Has hecho esta oración? Pues hoy tienes que tener la certeza que si creíste lo que confesaste, hay vida eterna. De aquí en adelante te invito a que tengas un caminar con Jesús, que tomes la palabra de Dios, que no la sueltes y empieces a aprender más de Jesús y de lo que es caminar en la vida con Cristo. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.